Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en este segundo Congreso Internacional sobre Hermetismo y Cosmomisiones en Hispanoamérica. Mi título de ponencia es Ocultismo y Glam Rock, la caracterización del andrógino mágico en nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Comenzamos. En nuestra parte de noche, la caracterización del andrógino mágico se relaciona con el glam rock, género musical cuya estética se acerca a lo queer porque se distancia de la imagen masculinizada que imperó en la industria musical de los años 60 en Gran Bretaña. Si a esto agregamos que el glam rock y otros subgéneros afines eran considerados subversivos por atentar contra las buenas costumbres de la sociedad inglesa de aquel entonces, pues la actitud de los cantantes solía ser provocativa, sus interpretaciones y atuendes con toque femenino constituían una crítica aguda frente a la imagen heteronormativa que predomina en una sociedad donde el conservadurismo en torno al rol de género y la identidad sexual fueron, quizá aún lo son, médula de su estructura política. El andrógino mágico se relaciona también con el ocultismo porque en la primavera del 68 estos jóvenes, quienes padecen la intolerancia política por anhelar un mundo mejor, hallan en la contracultura un camino que los conduciría al cuestionamiento de su identidad. Así que esta generación encuentra en la propuesta musical de Led Zeppelin, Jethro Tull, The Rolling Stones y David Bowie una exhortación al encuentro con un pasado mítico. Sus letras recuperan esas historias sobre espíritus y demonios del bosque, territorio que evoca las fuerzas protectoras de la naturaleza en comunión con el hombre y la magia. Sobre la fusión de estas fuerzas ya habían escrito los ocultistas Elena Blavatsky, Elias Levi y Aleister Crowley. Los personajes juveniles de esta novela se camuflan en esa atmósfera de redescubrimiento de la espiritualidad que apela a un pasado fantástico y oscuro del mundo anglosajón, pues dicho contexto es afín al mundo psicodélico por el cual transitan los chicos andróginos en nuestra parte de noche. Como la juventud rebelde de fin de los 60, los andróginos de Mariana Enríquez intentan romper con los designios impuestos por una jerarquía. En el territorio transitado por estos chicos se transpira psicodelia y rock, atmósfera con la que Enríquez significa un poder transgresor. Asimismo, la narradora precisa que no hay vínculos directos entre el glam y el rock. Y cito, lo que quería es que la androginia estuviese relacionada con el ocultismo y con una zona de rock cercana a lo queer, al glam rock, que suele quedar oculta por un rol muy masculino. Fin de cita. Androginia y magia sexual. En alguna ocasión, Enríquez comentó que no hay mejor horror que proviene de la familia, cuando ésta impone, hasta el asfixio, reglas que se apegan a una normatividad considerada políticamente correcta. El designio familiar es uno de los puntos de presión fóbica que la autora explora para generar el horror al interior de la orden, encabezada por las familias Bradford y Mothers, grupo ocultista que Juan, Rosario y Steven intentan detener porque su política de apropiación de cuerpos e identidades para alimentar su sadismo en nombre de un dios hambriento les resulta absurda y repugnante. A los miembros de la orden no les basta con disponer de la vida de sus hijos para cumplir los mandamientos de la oscuridad. También experimentan con los medios que convocan a ese Dios para recibir revelaciones indescifrables. Juan Peterson es medium, propiedad de la poderosa familia Bradford desde que tenía 6 años. Su padre lo vende porque no puede costear su arritmia cardíaca. A pesar de no tener dinero ni ser dueño de su cuerpo, Juan es poseedor de una belleza enfermiza y del don de convocar. Él es el receptáculo de poder, él es la personificación del andrógino mágico para esta sociedad secreta. Cito, la doble corriente, lo llamaban en la orden. Él, como todos, siempre había tenido compañeros de ambos sexos, el andrógino mágico. Fin de cita. La energía que adquiere de hombres y mujeres a través de la ritualización del erotismo se le conoce como sexo mágico, que tiene sus antecedentes en la antigüedad clásica. Cito, la androginia es simbólicamente reactualizada mediante ritos. En algunos pueblos arcaicos, los no iniciados fueron considerados asexuados. El acceso a la sexualidad es un efecto de la iniciación. No se puede llegar a ser varón sexualmente adulto sin antes haber conocido un modo de ser total. Mediante rito, se trata de salir de sí mismo, de trascender de una situación particular. Se pretende así recobrar una situación original, transhumana y transhistórica. La inversión de los comportamientos implica la confusión total de los valores. Los disfraces intersexuales y la androginia simbólica son equiparables a las orgías ceremoniales. En suma, se trata de una restauración del estado del caos originario, de una unidad no diferenciada que precedía a la creación. Fin de cita.
El disfraz como modo de experimentación de la feminidad o masculinidad es una noción performativa que ya se vislumbraba desde la Grecia antigua. La ritualización del sexo subraya el anhelo de la unión alma-cuerpo y el alcance de una complementariedad sexual, aspectos que encaminan al estado originario del caos. Por otro lado, con el ocultismo decimonónico nace un sistema detallado de la magia sexual. Por primera vez se utiliza una simbología erótica para describir la naturaleza de la unión espiritual, en específico, el uso del coito y del orgasmo genital como fuentes de poder mágico que se cree poseen efectos reales sobre la materialidad del mundo. Los escritos de Aleister Crowley fueron clave en la fascinación por la sexualidad a principios del siglo pasado, porque identifica en esencia al sexo como la fuerza más poderosa de la vida y la fuente suprema de poder mágico. Pero, ¿por qué la magia sexual? ¿Cuál es el atractivo de este modo de operación mágica? Un estudioso de las ideas esotéricas de Crowley, Hugh Urban, ahonda sobre la modalidad de este concepto. Cito: si las relaciones sexuales ordinarias, naturales y no dirigidas pueden dar a luz a un nuevo ser vivo, algo bastante milagroso en sí mismo, no es difícil imaginar que las relaciones sexuales ritualizadas, intencionales y deliberadamente dirigidas pueden dar lugar a los efectos de un carácter sobrenatural, mágico, divino o demoníaco. Fin de cita. Entonces, la magia sexual para Crowley consiste en que cualquier forma de procreación dirigida produce probablemente resultados de carácter mágico que surten efectos sobre la materialidad del mundo. En Juan, el andrógino mágico por excelencia, la magia sexual permite intensificar su fuerza de invocación e incluso empodera su cuerpo. Aun con el mal cardíaco, su cuerpo desborda sensualidad, una sensualidad mística que se transpira en el momento que él y Steven tienen intimidad. Inicio cita. Había un hombre, Steven, en la sala abriendo las cortinas y las ventanas. Bajo la luz de la luna, Pablo vio que estaba desnudo. Enseguida, Juan salió de una de las habitaciones. Él también estaba desnudo y a Pablo le pareció enorme bajo la luz plateada, altísimo y fuerte. El hombre que había abierto las ventanas también era alto. Juan entró en el círculo como si traspasara una puerta y de rodillas esperó al hombre desnudo. Los dos estuvieron por un momento frente a frente, completamente quietos hasta que Juan besó al hombre desnudo sin ninguna delicadeza. No entendía lo que hacían los hombres adentro del círculo, pero le gustaba. Le gustaban los brazos fuertes apoyados sobre el suelo, las espaldas húmedas de transpiración y saliva, la manera que tenían de agarrarse las mejillas y la nuca cuando se besaban y el olor a metálico y dulce que le llegaba hasta la nariz. Fin de cita. Así como el niño Pablo no entendía lo que hacían un par de hombres dentro de un círculo, el andrógino Juan tampoco entiende el culto absurdo que la orden rinde a la oscuridad, deidad cuyo lenguaje no posee significado. Aún así, quienes transcriben los mensajes de este monstruo Lovecraftiano supone que éste les exige cuerpos. La oscuridad imita la crueldad. Florence Mathers, Mercedes Bradford y Anne Clark son las sacerdotisas que escuchan el susurro de la oscuridad. Siempre había que desconfiar de ellas cuando estaban juntas. Cito: ya sabemos cómo mantener viva la conciencia. Los dioses han dictado el rito para el médium y su recipiente. Fin de cita. Recurren a métodos repulsivos, igual que ellas, que consisten en robar cuerpos, apropiarse de otras vidas, de otras identidades. No es casualidad que Mariana Enríquez inicie el apartado Círculos de Tiza con un epígrafe de la folclorista estadounidense Zora Neale Hurston, que dice: "Could always be had like the people who make them." Los dioses siempre se comportan como quienes los adoran. Con esta idea, Enrique significa la figura de estas sacerdotisas shakespearianas. Su presencia amenazante y sombría no solo es afín a la de la oscuridad, sino también enfatiza el placer que tanto ellas como este dios experimentan cuando provocan dolor y sufrimiento a otros. La aparición de estas sacerdotisas no es constante, aún así el alto nivel de crueldad de sus intervenciones las mantiene muy presentes en la mente del lector. Ellas necesitan de un cuerpo para transmigrar la conciencia de la oscuridad, para que ésta les indique cómo alcanzar la inmortalidad sobre la tierra. En ese sentido, la técnica de la bruja calva de Mercedes es la de los enjaulados, a quienes da tormento hasta desaparecer todo índice de humanidad, transformándolos en criaturas monstruosas parecidas al Imbunche, personaje de la mitología chilota que Enríquez caracteriza para esta novela.
Cito: el trapo que le tapaba los ojos estaba tan sucio que tenía gusanos. Aguanté varios días esa mugre y su dolor hasta que no pude más y le saqué la venda. Lo limpié como pude, pero seguro perdió los ojos antes de que Mercedes decidiera que no servía para nada y lo descartara como a los demás. Se llamaba Francisco y tenía 4 años. Fin de cita. Anne Clark representa el poder mudo, del que nadie sabe de dónde proviene. Pero en cualquier momento esa ausencia aparente golpea, un efecto de su potencia discreta, refiere la escritora, a tan grado que la condescendencia de Anne coopera con la brutalidad de Mercedes, quien estirpa el ojo de Laura, la hija adoptiva de Clark, en una de sus prácticas macabras. La ambición de Florence Mathers no conoce fronteras. Ella decide adelantar el ceremonial para que su hijo Eddie se corone como medio. La invocación es un acto fallido, pues la fuerza manifiesta sobrepasa la mente y el cuerpo del niño hasta dejarlo esquizofrénico. La relación de estas matriarcas con sus hijos se eleva de tono e intensidad en cada intervención. La maldad hacia sus hijos se potencializa porque sus actos tienden al filicidio. Por otra parte, los hijos dejan de creer en la figura materna para comenzar a confabular el matricidio. La tensión entre generaciones diferentes ha comenzado. La amenaza andrógena. No hay peor amenaza que la duda cuando de doctrina se habla. Los hijos de la orden padecen la enfermedad de la duda. Al respecto, Susan Sontag subraya que los discursos encargados de reproducir la enfermedad usan con reiteración metáforas militaristas de carácter invasivo y amenazante. A su vez, Michel Foucault enfatiza las prácticas de control y represión que las instituciones políticas y sociales ponen en acción contra la enfermedad tanto real como ideológica. El contagio es la duda sobre lo que dicta la orden y su monstruo. El pensamiento no alienado de Rosario vence al miedo por unos segundos para objetar el método para llamar a la oscuridad, pues este ha resultado un fracaso. Nadie ha logrado comprender sus designios en cuanto al devenir de esta jerarquía. Pero la fe no se discute, se dice así esta joven con rasgos pocos afeminados. Algunos chicos se comportan como si su fe estuviera intacta. Otros estamos enfermos de dudas. ¿Qué hacer con los jóvenes? Es una cuestión difícil de resolver para esta comunidad nebulosa. La prioridad es preservar la continuidad de ese culto a través del entrenamiento. Pero la inquietud de estos chicos ante los orígenes y prácticas esotéricas los tornan cada vez más peligrosos a los ojos de quienes no están dispuestos a arriesgar el futuro. 1967, el año cero. Steven, Rosario, Laura y otros hijos de la orden son alentados a vivir bajo la premisa del andrógino mágico. Una manera de desalentarlos a cuestionar los turbios procedimientos de esta sociedad secreta, o por lo contrario, de motivarlos a la búsqueda de respuestas en la vida nocturna de Londres. Considero que esta premisa se torna ambivalente en el texto de Enríquez ante la cuestión de seducir o dejarse seducir por la atmósfera psicodélica. Bajo los efectos del ácido lisérgico, resulta absurdo el permiso de la orden para que sus chicos se relacionen sexualmente con sus similares u opuestos, pues este narcótico por sí sobreestimula el deseo sexual, así como los viajes alucinatorios hacia el interior del alma. En el año cero, los alucinógenos son el principal ingrediente en los ritos de iniciación. En efecto, el paraíso prometido por la orden coincide en algo con el espíritu de la época. Cito: no se refería al mundo en su totalidad, sino al nuestro, al de la juventud bohemia y heredera, libertina y poderosa, que había inventado la escena de Londres en los 60. Posiciones políticas radicales, hedonismo, promiscuidad sexual, ropa extraña, chicos con demasiado dinero. Eso era parecido a la orden, pero el espíritu de la época, el canon hippie, eso sí era idéntico. Nunca resultó más fácil camuflarse, decía Florence, y por eso, en parte, permitía que los iniciados jóvenes participaran del esoterismo ambiental. En las fiestas se leía Castaneda, a Blavatsky, era común fumar hashish y discutir sobre si el mejor tarot era el de Crowley o el de White. La Colmena es más que un centro de reunión de jóvenes queer y homosexuales. En este lugar fluyen las ideas excéntricas en torno a la posibilidad de otras dimensiones de conocimiento en torno al cuerpo, la sexualidad y el mundo. Los estilos y hábitos no convencionales de quienes acuden a ese club nocturno manifiestan un tipo de contradisciplina por sus diversas inclinaciones sexuales, no usar vestimenta tradicionalmente masculina o femenina. Su rebelión, además de sexual, es de carácter performativo en ese mundo subterráneo en donde la moda hippie, los drag queens y la música psicodélica ocupan un papel importante en la diversión nocturna. En este fragmento, Rosario relata de manera formidable el ambiente estrambótico de Soho.
Cito, David Bowie una vez tocó ahí y también varios de nuestros amigos músicos. Para entrar había que tocar una pequeña puerta marcada de verde y un ojo del otro lado de la mirilla preguntaba si éramos miembros, aunque no había membresía. Colmena no era Whites, se trataba de un método para evitar a la policía. El espejo sucio en la pared, las voz de pluma, los tacos baratos, los hombres altísimos sobre plataformas y la mejor música de la ciudad. Fin de cita. La colmena concentra aquello que amenaza la normatividad. Los contrasexuales se esconden en los bordes de la ciudad. Sin embargo, el White's Gentleman Club, uno de los más antiguos, se ubica en el epicentro de la vieja aristocracia, Westminster, siempre vigilante de la correcta vida social y cultural de Londres. No obstante, el Club Colmena es un espacio que desafía la legitimación de unos cuerpos sobre otros. El manifiesto contrasexual Paul Preciado observa que, cito, la contrasexualidad apunta a sustituir el contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual, donde los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes, fin de cita. Es decir, reconocen la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación, en cuanto a sujetos, que la Convención Sociopolítica ha determinado como masculinas, femeninas o perversas. Rosario se asume como un sujeto sin género que hace visible su deseo por alguien con aspecto andrógino. Cito, una noche yo estaba borracha. Pidió una tirada de tarot, un chico de ojos azules tan delgado que parecía enfermo de tuberculosis y tan hermoso que parecía una chica de Carnaby Street. Fin de cita. Líneas más adelante no muestra interés por comprobar si es mujer o no. Inicia una conversación con esta persona, rompe con la convención de que el hombre es quien inicia la charla. Ella toma una posición de poder porque, sin que ese alguien se lo pida, explica su teoría sobre el andrógino mágico. Ese alguien corresponde con su total atención. Por consiguiente, esta imagen se puede interpretar como una renuncia a un determinado rol de género. Shane Walk, epicentro de una masacre. Existe otro lugar en el mapa alternativo de Londres, que no connota precisamente un espacio de subversión. En la casa del número 4 de Shane Walk, existe un portal que conduce a las entrañas de ese otro lugar cuyo olor a putrefacción se intensifica cuando exige sacrificios. Tiene hambre, interpreta la tuerta de Laura. Por ello, Eddie, ese peligroso siniestro de dientes afilados e hijo de la matriarca Florence Mothers, bajo la influencia de su madre, cree que debe aniquilar a Juan por arrebatarle la posibilidad de ser medium. Si a esto agregamos que Eddie está poseído por el espíritu de Encarnación, un adolescente que exige venganza por la violación grupal a la que fue sometida en cada rito. Décadas atrás, Encarnación aniquiló a disparos a los miembros de la orden en la sala de Perpignan, Francia. Ella se lanza al vacío, muere estando embarazada. El designio, exige un sacrificio y una purga. En esencia, una repetición arquetípica de la tragedia en Francia cuyo trasfondo ritual pretende unirse con el tiempo sagrado que dio origen a ese episodio catastrófico. Por tanto, el sacrificio de Eddie y la purga de estos jóvenes andrógenos fue necesaria. Solo Juan, Steven y Rosario sobreviven a la masacre de Shane Walk. Caprichosamente, ficción y realidad se cruzan. 1969 fue el año de las masacres a manos de Charles Manson, Los Ángeles del Infierno, etc. Encarnación extermina a los viejos, Eddie a casi todos los hijos. La maldad de la orden se asemeja a la del mundo. Conclusión. El andrógino mágico es un compendio de varias dimensiones. Una de ellas es el glam rock, cuya estética musical y de moda facilita la libre circulación de ideas asociadas a la subversión de los patrones de género y sexualidad. Esta cultura subterránea permite, irónicamente, un mayor desenvolvimiento de los jóvenes de la época, incluso de los hijos de la orden. La dimensión ocultista anhela el caos del origen, aquel lugar mítico en donde no existe la diferenciación de los cuerpos ni la separación de las almas. La complementariedad alma-cuerpo es necesaria en la generación de una fuente de poder y energía a través de la unión sexual, esto con el propósito del redescubrimiento espiritual en armonía con la identidad sexual y de género. Para trascender su condición particular, Juan y demás chicos experimentan una sexualidad indiscriminada que, si nos ceñimos a un punto de vista moralista, se podría malentender como libertinaje. Estos jóvenes, más que vivir bajo la premisa de androginia y magia sexual, trascienden su sexualidad no solo con el propósito de convocar a fuerzas extrañas, sino también de alcanzar una identidad y espiritualidad plenas.
Las inseguridades de estos andróginos rompen la ley básica de toda masculinidad y feminidad que consiste en no cuestionar. Entre tensiones y subversiones, se preguntan ¿cómo se decidió? ¿Cuándo nos preguntaron? ¿Quién nos colocó en este lugar? El ocultismo y el glam rock constituyen una atmósfera de desaprendizaje de la masculinidad y la feminidad. Configuran el escenario de ruptura con el designio familiar y social. Catalizan el espíritu rebelde de una generación que cuestiona las prácticas y políticas violentas de una jerarquía nebulosa. Reconstruyen el escenario de la masacre de jóvenes que pagaron el precio por atreverse a vivir y pensar fuera de la convencionalidad. Todo incendio se apaga con sangre. Gracias.